Pero en este caso vamos a ver realmente qué es la ofrenda y para qué servía la ofrenda y con qué propósito Dios pedía esta ofrenda al pueblo de Dios, a su pueblo, lógicamente. Vamos a pasar capítulos anteriores para que nos podamos ubicar con este tema que vamos a arrancar. Ahí está. Capítulos anteriores. Como venimos estudiando capítulos anteriores, Dios se comunicaba con Moisés, como sabemos. Dios solamente hablaba con Moisés, iba al monte, se quedaba 40 días, bajaba. Hay casos que traía las tablas, los mandamientos, encontraba al pueblo haciendo cualquier desastre, volvía a ir de nuevo con Dios, hablaba con Dios, pero en este caso Dios le dice a Moisés que quiere hacer algo especial, algo fuera de lo común, fuera de lo habitual, que era llamar a otras personas a poder hacer lo que sería el tabernáculo de Dios, donde Dios iba a morar, donde Dios iba a estar básicamente con todo el pueblo. Acuérdense que el tabernáculo iba a estar en el centro de lo que serían las 12 tribus de Israel. Dios mismo en el centro, cuidando y protegiendo al pueblo. ¿Y quiénes eran esas personas como ven en la imagen? Éxodo 31, por favor abran las Biblias, vamos a leer. Estamos acostumbrados muchas veces a mirar solamente el proyector. Si quieren anotar también, anoten, es importante anotar, porque muchas veces hemos tenido hermanos y te preguntan ¿qué hablaron? Bueno, se puede compartir lo que anotar. Recapitulemos, sería Éxodo 31, del 2 al 6, dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he mandado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para encastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto también, dice, con él a Oholiab, perdón, no me sale la palabra, a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que le he mandado. Entonces, podemos decir que en capítulos anteriores, Dios ya había puesto a 2 encargados para que la obra de Dios se empezara a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa? Pero noten que desde el capítulo 31, o el 30, podríamos decir, en adelante, Dios pide colaboración al pueblo, lo pide muchas veces, para empezar a construir lo que sería el tabernáculo. Es por esta razón que el capítulo 36 pasa algo maravilloso, se podría decir, algo fuera de lo común de lo que estaba pasando capítulos anteriores. Busquemos por favor Éxodo 36, versículo 2 al 7. Dice la palabra de Dios, Éxodo 36, del 2 al 7. Y Moisés llamó a Bezalel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Es un punto importante. Le movió a venir a trabajar. Nadie los obligó, venían por voluntad propia. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. El pueblo todos los días, desde tempranito, iban con oro, plata, bronce, telas, madera, piedras preciosas, todos los días iban. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios, tanto que vinieron todos los maestros que hacían todas las obras del santuario, cada uno de la obra que hacía, le hablaron a Moisés.
diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. ¿Y cómo termina diciendo? Y sobrada, dice. Imagínense, para que Moisés básicamente fuera pregonando y diciéndole a los de la tribu: por favor, les dice, no traigan más ofrendas porque no sabemos dónde guardarlas. No traigan más oro, no traigan más plata, no traigan más madera, no traigan más piedras. Fíjense, los artesanos estaban ya cansadísimos de ver otra ofrenda más, otra ofrenda. Ya era como demasiado, porque con lo que le habían pedido seguramente ya habían cubrido la necesidad para hacer el tabernáculo. Pero la gente, ¿qué pasó? Seguía trayendo día tras día, día tras día. Con alegría lo traían con amor al Señor. ¿Por qué? Porque sabían que en ese lugar es como preparar un edificio, sabían que en ese edificio la misma presencia de Dios se iba a manifestar al pueblo. ¿Y qué podemos aprender de esto que es tan bonito? Lógicamente el capítulo sigue, que después vamos a detallarlo, cómo detalla todo lo que se empieza a trabajar, tanto en el oro, las telas, que eran pesadísimas, las cositas chiquititas, los trabajos diminutos, trabajados con todos los materiales de un artesano para poder hacer lo que hoy conocemos lo que es el tabernáculo. Puntos importantes que vamos a tener esta noche son 3 nomás, pero de esos 3 vamos a sacar mucha información. El primero: ¿era necesario llevar la mejor calidad en material para la construcción? ¿A ustedes qué les parece? Sí, por supuesto. Si quieren anoten ese versículo, Ageo 1, 3 al 5, después lo vamos a leer. Punto número 2: ¿qué es más importante? ¿El obedecer o el ofrendar? Primera de Samuel 15, 21 al 23. Y por último, ¿qué simbología nos deja hoy en la actualidad el tabernáculo? Esta tarde en la cena del Señor el hermano compartió algo representando lo que es el tabernáculo, lo cual vamos a detallar, que representa cada parte del tabernáculo. Vamos a empezar con el punto número 1. ¿Era necesario llevar la mejor calidad de material para la construcción? Por supuesto que sí. Imagínense nosotros, hermanos, nosotros siempre le exigimos a Dios en oración que nos dé lo mejor, o me equivoco. Siempre le pedimos por una buena salud, para que nuestros hijos estén bien, para que no nos falte la comida, si es posible que podamos tener o arreglar el auto que quede en las mejores condiciones, pero nunca le pedimos a Dios que nos dé la mitad de eso. Nunca le pedimos un poquito, siempre exigimos a Dios que nos dé lo mejor. O no, cuando ustedes están viendo, Señor, solamente que tenga un poco de salud, si me enfermo, bueno, siempre le pedimos, Señor, por favor, Dios, que en esta semana nos cuides, que cuides a mi familia, que no me pase nada cuando esté trabajando, que no me corte. No le pedimos a Dios solamente una pequeña parte, siempre le estamos exigiendo calidad a Dios. Con este ejemplo nosotros podemos entender que el pueblo de Dios, en este caso, ¿qué hacía todas las mañanas? Llevaba una ofrenda. ¿Qué pasó con esa ofrenda? Rebalsó de ofrenda. Imagínense que toda esa gente que traía ofrenda, ¿de dónde sacaban todo ese oro? La plata, el bronce, lo que sea, las telas preciosas, el púrpura, el carmesí. ¿Se acuerdan que en capítulos anteriores, desde Éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto, ¿qué es lo que le entregan todos los egipcios al pueblo? Lo que querían, básicamente. Dice, dame oro, le daban oro, dame plata, le entregaban plata, con tal de que ese pueblo se fuera, porque ya habían visto la mano de Dios, cómo los reventó, básicamente. Entonces, básicamente le dijeron, lo que vos querás, llévatelo, por favor, le dijeron. De ahí viene todo lo que son esas ofrendas. Y no eran ofrendas baratas, eran ofrendas caras. El oro, la plata, piedras preciosas que nosotros ni conocemos. El pueblo de Dios tenía todo eso y era calidad.
Imagínense nosotros, hermanos, si nosotros le pedimos a Dios siempre que nos dé, de cierta forma, calidad en nuestra vida, ¿por qué nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario? Y vamos a leer un capítulo que les presenté y comparémoslo cómo el pueblo de Dios en el principio daba y cómo el pueblo de Dios en este tiempo, cómo se representaba y cómo ofrecía eso. Vamos a leer Ageo, si lo tienen. Ageo capítulo 1, versículo Ageo 1, versículo 3 al 5. Si no lo tienen, lo leemos acá. Dice así: era necesario llevar la mejor calidad de materiales para la construcción. Claro, pero miren lo que hizo el pueblo acá. ¿Lo tienen? Entonces dice así: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, en forma de pregunta: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre vuestros caminos. ¿Qué pasaba en este punto? El pueblo de Dios nuevamente volvía, Ageo le pedía que nuevamente reconstruyeran el santuario. ¿Qué hizo el pueblo? Todo lo contrario. Se prepararon las casas, se hicieron el mejor departamento, el mejor aire acondicionado, se podría decir hoy en día, el piso con cerámica, todo bien pintada la casa, pero la casa de Dios, cero. Por eso el Señor dice: y esta casa está desierta, es mi casa donde yo tendría que estar con ustedes. En este momento, ustedes la tienen por basura, básicamente. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos esas actitudes con Dios? ¿Por qué siempre tratamos de esquivar lo que es la ofrenda? Porque muchas veces deseamos tener solamente nosotros el mejor teléfono, la mejor zapatilla, puede ser el mejor auto, mi casa que esté perfecta, el mejor trabajo, y Dios al último tiempo. Por eso el Señor pregunta y te dice: pensá bien lo que estás haciendo, hermano. Pensá bien si realmente le estás dando lo primero al Señor, lo más costoso. Y no solamente lo es la ofrenda, lo que es el material. En este caso, el pueblo de Dios ofrendaba todo lo que es tangible, todo oro, plata. No te está pidiendo eso el Señor, te está pidiendo que lo pongas primero en tu corazón, y te vas a dar cuenta qué importante es darle no solamente cantidad al Señor, sino calidad. No es la cantidad lo que estás dando, sino es la calidad. Porque yo podría tener mucha plata y le doy lo mínimo, lo que me sobra, pero el Señor lo está viendo. Y al pueblo le dijo en ese entonces, y miren cómo le respondió: sus casas están perfectas, le dice Dios. Tienen una casa hermosa, donde están viviendo tranquilos. Pero ¿qué pasa? La iglesia, se podría decir en ese entonces, o el santuario, estaba destruido. ¿Ustedes ven cómo está la iglesia? ¿Vieron cómo están las paredes? ¿No les molesta ver la iglesia así? ¿No les molesta ver los baños así? ¿Por qué no le damos primero entonces al Señor lo que corresponde? Muchas veces nos quejamos que los baños están mal, que la cocina está mal, que el techo se llueve, que las paredes están feas, que la chapa se está pudriendo. Pero claro, la casa está primero estoy yo. No, hermano, no es así. Primero está Dios. ¿Y saben qué? Eso lo estoy aprendiendo recién ahora, después de 18 años de conocer al Señor. Y un hermano me lo dijo, y en simples palabras: primero Dios. Y la verdad que cuesta poner primero Dios en mi corazón. Porque primero a veces ponemos la familia, ponemos el tiempo primero para el trabajo, primero ponemos una serie, ponemos primero nuestro sueldo cuando cobramos. ¿Qué haces con el sueldo cuando lo cobras? ¿Qué haces? ¿Separás la parte que corresponde para el Señor? ¿O te la gastás toda y recién ahí te acordás? Bueno, un poquito, para tapar la conciencia he hecho unos 2.000 pesos. No es así. Dios les llamó la atención en este punto. Dice: mi casa, miren cómo está la casa, miren cómo está la iglesia. A veces es difícil decir estas cosas, pero una vez
Me dijeron con un dicho, me lo dijo mi mamá, dice, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, básicamente. Cada uno sabe dónde le está apretando en este momento. Le duela que le duela. Las cosas de Dios se dicen así, y se dicen como tienen que decirse. Entonces, ¿hay que darle lo mejor al Señor en calidad? Por supuesto que sí. ¿Te está costando ponerlo en primer lugar? Fíjate, medita en tus caminos, qué estás haciendo con tu vida, con tu tiempo, con tu trabajo, con lo que tenés, que sabes que se lo tenés que dar a Dios, pero te lo guardás para vos. He visto ejemplos hace poco de lugares que he visto mucha ofrenda, muchísima ofrenda, y he visto que está guardada nomás, no es acá, gracias a Dios. Y he visto que la usan mal y la manipulan a su gusto. Y decir cuántas cosas se podrían hacer con esa plata, ¿no? Para levantar la iglesia, para ayudar a los hermanos que están en necesidad. Pero dice, el amor a todos los males es el amor al dinero, muchas veces la palabra de Dios, y es verdad. Por eso el Señor les dice acá, es para vosotros tiempo, dice, es el tiempo para ustedes, para vosotros de habitar en sus casas, dice, espectaculares. Y esta casa está desierta, mediten en su corazón, dice el Señor, ¿qué están haciendo? Si están dando realmente calidad o cantidad para la obra de Dios. Continuemos. ¿Qué es más importante, como les decía el otro punto, el obedecer o el ofrendar? Vos podés ofrendar, por supuesto que podés ofrendar. El pueblo de Dios ofrendaba demasiado, pero hay algo importante, que no hace falta el tema de ofrendar. No hace falta que digas, vengo todos los días a la reunión, vengo los sábados, vengo los domingos, vengo los martes, estoy todos los días, ofrendo, pongo plata. Pero el Señor exige algo más elevado, que es lo que vamos a leer, que muchos lo conocen ya, pero no lo ponemos en obra, en práctica se podría decir. Vamos a buscar 1 Samuel 15, versículo 21 al 22, y es clara la palabra de Dios, es muy clara. 1 Samuel 15, 20 al 22 dice lo siguiente: Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué pasó en ese entonces? Saúl tenía que ir a matar a este rey y Dios le dijo: no quiero que dejes ni siquiera vivo ni un gato, ni una hormiga, tenés que matar y exterminar a todos tenés que exterminar. La vaquita, el perrito, los niños, los bebés, mujeres embarazadas, simplemente todo. Dice que cuando Samuel llegó, se le presentó a Saúl, dice que acá se escuchaban las vacas, los cabritos, y Samuel dice: ¿qué es ese ruido? Le dice, son los sacrificios que tenemos para tu Dios, para ofrecer. ¿Y qué le había hecho Samuel al príncipe? Tenés que exterminar a todos, y quiero que vea a uno vivo, le dice. Y dice la palabra de Dios: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, lo principal de todo esto es la obediencia y prestar atención a la palabra de Dios. Podés hacer muchas cosas, podés preparar de salir con los chicos, salir a pasear, levantar una ofrenda, pero no estás ni siquiera viniendo a la cena del Señor. O sea, es ilógico lo que estás haciendo. ¿Qué te pide el Señor? Obediencia, presta atención. ¿Qué reunión es importante los domingos? ¿Quién me puede decir? A ver, la cena del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dejó instituido. Es importante que vengas a la cena del Señor. No sirve que prepares, que te vayas y pasees con los chicos, que te prepares y hagamos una super ofrenda, que arregles toda la iglesia, si no tenés el primer lugar para venir a la cena del Señor. Qué importante es tener eso en cuenta, reconocer y recordar al Señor una hora nomás a la semana, una hora, y ni siquiera sos capaz
de venir a la cena del Señor. Ah, pero tenés actividades, tenés para salir, querés ir a ayudar a todas las personas afuera, pero no estás acá. Entonces, ¿qué dice el Señor? A mí me importa la grosura, no me importa que me ofrezcas $100,000, no me importa que traigas y que vengas todos los días que sea un relojito. A mí me importa que seas obediente a la palabra de Dios y que prestes atención a mis mandados. Por eso, ¿qué es más importante? ¿El obedecer o el ofrendar? Lógicamente, el obedecer, porque eso te conlleva a lo que es la ofrenda, el temor a Dios y todas las cosas que vas aprendiendo cuando vas teniendo temor del Señor. También hay otro ejemplo muy bonito que sale en la palabra de Dios, que esta mujer conocía al Señor y sabía que lo que tenía era muy poquito, pero confiaba tanto en el Señor que Jesucristo la vio justo en ese momento cuando ofrendaba. Vamos a buscar Lucas 21, del 1 al 4. Y acá se dan cuenta realmente el obedecer y el prestar atención. Esta mujer lo tenía. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en la caja de las ofrendas. Estaba viendo un poco cómo se manejaban estas personas en la antigüedad. Dice que venían con cajas, imagínense si no eran agrandados. Venían con cajas y haciendo ruido con la caja cuando caminaban. Decían, che, este trae buena ofrenda, este sí trae plata. Y hacían ruido y hacían alarde de lo que tenían. Pero, dice la palabra, continuemos, también, vio una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor, comparando la cantidad de ofrenda que estaban dando estos hombres. Por eso es importante, no me importa, el Señor dice la grosura de los carneros, sino que nos hagas caso. También vio una mujer que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos que estaban viendo esta secuencia: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Qué ejemplo nos deja este mensaje tan bonito? Y cómo esta mujer obedeció al Señor. ¿Sabía que no tenía plata? Sí, pero sabía que estaba primero Dios en su corazón. Eso es obedecer, hermano. No me importa a nosotros si tenés plata. A mí no me importa realmente si enfrentás 10,000, 15,000 pesos acá. A mí me importa que estés, que nos acompañes, que no seas como un hermano, un soldado cuando tengamos que salir a predicar, cuando que tengamos que trabajar, que estés acá, que si te decimos, póngale un ejemplo, hermanos, necesitamos que nos ayudes, hay que comprar cerámica. Y ya digamos que si no, hermano, no traiga más porque ya tenemos cerámica para poner hasta en el techo. O hermano, necesitamos cemento, empiezan a traer palos de cemento, diciendo, no, ya está, por favor, no traigas más. Ahí te das cuenta realmente del amor que tiene esa persona y cómo ama la obra de Dios. No solamente plata, sino lo primero, que es el primero que tiene que estar en tu corazón, es Dios. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que es realmente obedecer y prestar atención. Y que primero está Dios. Y no hace falta que hagas tanto alarde. Lo primero que te exige el Señor es que le hagas caso. Que estés acá, que escuches su palabra, que nos acompañes. Porque es importante, ustedes no se dan cuenta, pero a veces nos rajamos en dos para poder cumplir con las expectativas de muchos de acá. Y lo hacemos con mucho amor, pero qué lindo sería que nos acompañen a veces, que nos den una mano. A veces tenemos que salir para todos lados, ir, comprar, traer, y eso no lo hacemos con sentirnos superiores. Al contrario, es una alegría para nosotros servir al Señor. Pero qué lindo sería que si, hermano, vamos a hacer esto, todos salgan corriendo a prepararse, al punto de decir, bueno, hermano, pensando que era más, ya tenemos todo cubierto. Pero todo lo contrario, dice, medita en eso, dice Ageo, que realmente estás poniendo primero en tu corazón. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cómo este pueblo en la antigüedad, en Éxodo, ofrendaba. ¿Qué diferencia es a hoy, el día, no? Continuamos.
y vamos casi por lo último. ¿Qué simbología tenía lo que es el tabernáculo hoy en la actualidad? Muchos saben lo que es el tabernáculo, acá traigo unas imágenes, lógicamente ahí está, y acá hay un planito que bueno, no se alcanza a ver bien por el tema del proyector, pero básicamente, acá traje un láser para que se marque mejor. Acá está la puerta principal, que solamente se podía entrar por este lado, no había otra puerta. Acá está lo que sería el altar de bronce donde se sacrificaba el corderito, la paloma, lo que sea. Acá está la fuente de agua y acá está el primer velo, el cual solamente entraba el sumo sacerdote. Después estaba la mesa de propiciación de los panes, el candelabro que nunca se apagaba, y después estaba el altar de incienso que eran las oraciones, y por último teníamos el segundo velo que solamente entraba el sacerdote ahí. Y en este lugar estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, estaba la vara de Aarón, los mandamientos, todas esas cosas que sabemos que eran importantes para el pueblo de Dios. Pero, ¿qué representa todo esto en la actualidad, hoy en día? Lo escuchamos esta tarde cuando estuvimos en la cena del Señor. Y vamos a ver uno por uno de esto, todo esto que están acá, qué simbología traen hoy en la actualidad, y con eso terminamos. La entrada, como les mostré recién, dice la palabra de Dios, había una sola entrada frente a la mesa de los sacrificios. La entrada era símbolo de Jesús. Jesús dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará paz. Solamente podían entrar por una puerta. Simbólicamente está hablando de Cristo, yo soy la puerta. Nadie viene al Padre, que dice la palabra, si no es por mí. Nadie se acerca al Padre si no es por mí. Eso representaba la primera cortina que estaba antes de entrar a lo que es el tabernáculo. Segundo, el altar de bronce para los sacrificios. Hebreos 9:13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestra conciencia de obras puertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Qué representaba entonces el altar de bronce de los sacrificios? Cristo crucificado, el Cordero sin mancha, como dice Isaías. Eso representa lo que es simbólicamente lo que iba a venir a futuro. ¿Van entendiendo? ¿Sí? Genial. La fuente. Acuérdense que había una fuente grandota. Ahí los sacerdotes se lavaban las manos. ¿Pero qué representa? Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente como símbolo de limpieza necesaria antes de entrar al lugar santo. Lógicamente no podían entrar sucios. Puede ser un símbolo del bautismo, la necesidad de nacer del agua, por eso es importante bautizarse. Juan 3:5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ellos no podían entrar con las manos sucias al templo, porque automáticamente se morían. Era así, Dios no tenía tanta paciencia como hoy en día. Por eso es tan importante el bautismo, hermano. Por eso es tan importante lo que vamos a hablar de esa gente que se quiera bautizar. Perdón la palabra, pero esto no es joda. Acá el que se bautiza es para trabajar. Y no es porque se bautiza y listo, y ya soy acá miembro, no. Acá el que se bautiza viene a trabajar, literalmente. Pasar por las aguas representa eso. Entonces eso representa la fuente que es Cristo. Continuemos. La mesa de los panes. Esta mesa servía como recordatorio de la provisión constante de Dios para el pueblo durante los 40 años que vagaron por el desierto. Provisión de alimento, de su presencia y de su protección.
La mesa también habla de Jesús, el pan de vida. Juan 6:35, Jesús les dijo, obviamente lo sabemos, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Qué representa entonces los panes sobre la mesa en este punto? Cristo, yo soy el pan de vida. Vamos a la cena. ¿Qué compartimos? El pan, figura de Cristo, lógicamente, el cual es el que nos llena, la palabra de Dios, nos fortalece, nos acompaña. Lógicamente esto representa lo que sería la mesa de los panes. El candelabro era un candelabro obviamente todo labrado por estos dos hombres de oro. ¿Y qué tenía de particularidad? ¿Qué me puede decir? Ese candelabro no se podía apagar, tenía que estar constantemente prendido, la luz tenía que estar siempre prendida, siempre tenía que haber alguien ahí prendiéndolo todos los días, que no se apagara, tenía que estar constantemente viendo las velitas para que no se apagara. ¿Qué representa esto con Jesucristo? Este también puede ser un símbolo de Jesús, la luz del mundo. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También puede presentarse la palabra como Dios que alumbra nuestros caminos. Salmo 119:105, lámpara es tu palabra, lumbrea mi camino. Y la gloria del Señor que trae luz espiritual a nuestra vida y nos muestra a Jesús. Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Eso representa Cristo, lo que es el tabernáculo. Permiso, un poquito más porque no sé rápido la verdad. ¿Van entendiendo por qué era tan importante el tabernáculo y qué representaba hoy en día? Es hermoso. Sigamos. El altar de oro para el incienso. Aquí es donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Allí intercedía por el pueblo, como sabemos, como Jesús intercede por nosotros. Eso sale en Juan 17:9. Si alguien lo puede buscar, por favor, y lo lee, porque no tuve tiempo de pasarlo. Juan 17:9 y 14 al 16, si lo tiene también en otra persona, que lo lea fuerte. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vieron que dice, yo ruego por ellos, Él intercede por nosotros. Después, 14 a 16. ¿Quién lo tiene? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Vieron? Ahí se representa lo que es el altar para el incienso. Siempre Él intercediendo por nosotros como el sumo sacerdote que era y es. Habla también de las oraciones de los santos que subieron ante el trono de Dios. Eso sale en Apocalipsis 8, 3 al 4, que ya lo vamos a leer, si lo quieren anótenlo para que vean que es verdad. El velo, ya llegamos a la última parte. El velo representaba ya algo que no se podía pasar. Dice la historia, en Éxodo, que ese velo pesaba muchísimo. Era muy pesado porque le habían puesto mucha tela, mucho oro en las puntas, campanitas, de todo, era pesadísimo de levantar. Pero ¿por qué representa eso? Lo vamos a ver a continuación. Este separaba el lugar santo del lugar santísimo y era muy elaborado y pesado. Habla de la separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. El sumo sacerdote era el único que se le permitía pasar al otro lado una vez al año, podían pasar. Este es el velo que se rasgó cuando Jesús fue crucificado, que todos lo sabemos, en Mateo 21, 50 al 51. Gracias al sacrificio de Jesús, los hijos de Dios somos ahora, dice la palabra, sacerdotes. somos sacerdotes, dice la palabra de Dios. Y no miento, porque eso sale en 1 Pedro 2:9, dice,
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a la luz admirable. Y podemos acceder a su presencia en cualquier momento a través de la oración. Qué hermoso es, ¿ah? Una vez al año se podía presentar el sacerdote para presentar todo lo que sería el pecado del pueblo, lógicamente el de él, una vez al año. Y nosotros ni siquiera oramos una vez al día. Qué contradictorio que somos, ¿no? Nos gusta a veces el rigor. Ni siquiera nos tomamos el tiempo en la mañana cuando nos levantamos, ni siquiera le damos gracias a Dios, ni siquiera le pedimos que nos cuide. Y ellos tenían que esperar un año entero para que recién una sola persona pueda estar delante de la presencia de Dios y hablar con Dios. Nosotros ahora, gracias a Jesucristo, gracias al Señor y su sacrificio, rasgó el velo, como sabemos, y eso representa ahora que tenemos una entrada ante el Padre. Jesucristo es nuestro abogado. Gracias a Él nosotros podemos presentarnos ante el Padre por pura misericordia, porque Cristo pagó por nuestros pecados. De la forma que nosotros somos delante de la ley de Dios, era imposible. ¿Quién cumplió toda la ley? Jesús, era el único. El arca del testimonio era un símbolo de la presencia de Dios, como sabemos, entre su pueblo y el pacto que había establecido con ellos. Era en el lugar en el cual el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de sus pecados y los del pueblo. El sacerdote rociaba la sangre de los animales sobre el arca. Esto simbolizaba la sangre que Jesús limpió nuestros pecados. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso representaba también el arca. También en San Juan 1:29, Juan el Bautista, mirando a Jesús, dijo en el párrafo B, se podría decir: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acá les presenté una forma como podría haber sido, ¿no? Básicamente, todo traía simbología de lo que era Jesucristo. Como hemos podido ver y leer en la palabra de Dios, todo lo que fue una vez el tabernáculo fue una simbología de lo que iba a venir a este mundo. Jesucristo es literalmente el tabernáculo por el cual ahora nosotros podemos acercarnos como sacerdotes a la presencia de Dios gracias a la misericordia de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que es el tabernáculo era sombra de lo que un día vino hace 2024 años, que fue Jesucristo. La pregunta de esta noche es, ¿ahora entendemos? Dice, ¿ahora podés comprender por qué el pueblo daba una ofrenda tan grande para el tabernáculo de Dios? Ahora podés comprender un poco qué importante es tener a Dios en primer lugar, darle calidad, no cantidad, darle el primer lugar que corresponde. Imagínense esas personas dando con alegría al Señor su trabajo, su tiempo, su dinero, su oro, su plata, porque sabían que una vez al año Dios iba a bajar a tener comunión con ellos y perdonar sus pecados. Hoy nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de que con estos ejemplos podamos saber qué es lo que es la ofrenda. No es solamente plata, es tu vida, es tu corazón, es tu tiempo, tu familia. Primero está Dios. Y cuesta decirlo, primero está Dios, pero es la realidad. Primero está Dios antes que tu esposa, que tus hijos, que tu propia vida, que todo. Y vas a entender realmente cómo Dios obra y puede obrar en tu vida y en la iglesia. Así que yo te animo a que realmente, si vas a hacer algo por el Señor, primero hacerlo realmente de corazón, no por obligación, porque el Señor ve tu corazón. Lo importante, como decía Samuel, quiero que seas obediente y que hagas caso a la palabra de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga, nada más. Eso es lo que les quería compartir de Éxodo 46. Nada más, que Dios los bendiga.